Televisa presenta. Buenos días, profesor. Hoy mi equipo les va a presentar nuestro video sobre el tema de la formación del Estado mexicano. Espero les guste y gracias por su atención. Los integrantes de mi equipo son... Bueno, yo les voy a hablar de las logias masónicas en México. Han estado muy presentes y muy relacionadas con la vida política del país, especialmente desde su lucha de la independencia y las décadas posteriores. Las masonerías son varias organizaciones aparecidas en Europa a finales del siglo XVII. Están basadas en la idea de la fraternidad y en la búsqueda de la verdad y afirman descender de los gremios de albañiles medievales. Fueron los emigrantes y militares franceses los que llevaron las ideas de la masonería a México a finales del siglo XVIII, aunque en ese momento fueron duramente reprimidos por las autoridades eclesiásticas. Al declararse la independencia en 1821, las logias que se habían ido fundado en secreto comenzaron a dar la luz. De hecho, se dice que el primer gobernante de México, que fue Agustín de Iturbide, era masón. En esos años solo habían 3 logias importantes. La primera logia importante fue el Rito de York. Fue fundada en los Estados Unidos y fue llevada hasta México por el ministro estadounidense nombrado para tratar con el nuevo país, que fue Joel R. Poinsett. La idea de este rito eran liberales y conservadores. Entre los personajes más destacados que formaron parte de este rito se encuentran Santa Ana y Benito Juárez. La segunda fue la logia escocesa, en la que le da lugar al Partido Conservador. El primer presidente, Iturbide, era miembro de este rito. Principalmente sus miembros eran criollos y propugnaban la división de poderes. El tercero, que tuvo menos importancia, fue el Rito Nacional Mexicano. Este rito, primero establecido como propiamente mexicano en 1825, buscaba unificar las diferentes logias y acabar con la influencia extranjera en la masonería del país. Solo que no logró hacer su propósito totalmente, porque hubo varios enfrentamientos armados entre los partidos de las distintas corrientes. El origen de los partidos políticos en México. Su definición son entidades de intereses públicos. En 1871 surgieron entre otros el Partido Radical de Tabasco, que era juarista, y el Partido Republicano Progresista, organizada para sostener la candidatura presidencial de Lerdo. Hacia principios del siglo XX surgen varios partidos políticos. El país necesitaba un cambio en la política y las estructuras sociales, hasta entonces existentes en México, lo que llevó finalmente al estallamiento de la revolución. A partir de aquí surgieron bastantes partidos, obvio con distintos propósitos, como el Partido Liberal, creado el 30 de agosto de 1900. Su objetivo era unificarse y detener el avance del clero, haciendo cumplir las leyes de reforma. El Partido Democrático, creado el 22 de enero de 1901, estaba formado por la afiliación porfirista y convocaban a ejercer sus derechos políticos, etc. Los partidos que están vigentes en México en la actualidad son el PRI, el PAN, el PRD, el Partido Verde, el PT, el Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Morena y el Encuentro Social. Las intervenciones extranjeras en México comenzaron cuando la nación alcanzó su independencia. Desde ese entonces comenzaron las intervenciones en México, debido a que había grandes mercados con la Unión Europea, bueno, con lo que ahora se conoce como la Unión Europea. En ese entonces, por lo general era Inglaterra y Francia, y alguno que otro país. Entonces, al momento de que México se independiza, empieza a haber conflictos con estos países. ¿Por qué? Porque se empiezan a derrumbar los tratos que había, los mercados empiezan a decaer, y junto con eso también empieza a haber más rebeldía entre esos países, por lo cual las intervenciones empezaron a dar más y más. Y se estarán preguntando, ¿qué es una intervención? Una intervención extranjera se podría definir como la acción de negar o sobrepasar la soberanía de un estado independiente.
con la intención de forzarlo a tomar medidas, acuerdos o conductas distintas a su visión particular. Por ejemplo, México tenía una visión de un mercado libre y sin opresión, por eso se independizaron. Y Francia, Inglaterra y todos esos países todavía tenían esa idea de tener un mercado a base de esclavitud, opresión y diferentes medidas drásticas, por lo cual México sufrió diferentes intervenciones. Fueron 7 intervenciones extranjeras las cuales sufrió México y se las explicaré a continuación. Como ya les dije, en total fueron 7 intervenciones extranjeras, las cuales fueron la intervención de Inglaterra, intervención de España, intervención de Francia, la de Estados Unidos, la cual fue la número 4. De ahí se viene Guerra de México con Estados Unidos. La sexta fue la intervención francesa en México, o sea, la segunda vez que interviene Francia en México. Y la séptima fue la también segunda intervención estadounidense en México, aparte de la guerra que ya había ocurrido. Vamos a ir analizando cada una de ellas y también mencionando cuándo iniciaron y cuándo acabaron. Entonces vamos a verlas. La intervención de Inglaterra en México se dio a partir del 7 de enero de 1862, que fue cuando las escuadras francesas arribaron en el puerto de Veracruz. Esto fue debido a que había falta de pago de intereses. Todo esto venía cargando desde aproximadamente el 31 de octubre del mismo año que se firmó en la Convención de Londres, un pacto entre España, Inglaterra y Francia, con la intención de intervenir militarmente en México. O sea, ese plan de la intervención en México ya venía arrastrándose desde fechas de octubre, pero se vino a hacer hasta el 31 de enero de 1862. Esto por no persuadir el pago de la deuda que tenía México con los demás debido a la independencia, ¿no? Entonces, esa fue la causa de la intervención de Inglaterra en México y el año en donde inició. Vamos con la siguiente. La intervención de España en México es algo curiosa porque ocurrió en 1829. Sucedió con la presencia de Vicente Guerrero. Españoles intentaban reconquistarnos enviando al brigadier Isidro Barradas, considerando a los españoles como al segundo Hernán Cortés. Él se apoderó de Tampico con tan solo 3,000 soldados. Ojo, 3,000 soldados que eran españoles que estaban llegando a México. No es como que México tuviera muchos españoles y pocos mexicanos, no. México ya era una nación independiente y el segundo Hernán Cortés, como lo habían llamado, iba con intenciones de reconquistar México, de poder recuperar el territorio perdido, y logró apoderarse de Tampico con tan solo 3,000 soldados en 1829. Esto debido a querer reconquistar, querer recuperar. Y entonces esa fue la intervención española en México de 1829. Vamos con la siguiente intervención. La intervención francesa en México inició el 16 de abril de 1838 y terminó el 9 de marzo de 1839. Este fue el primer conflicto bélico entre México y Francia. Este conflicto mantuvo puertos mercadantes mexicanos bajo bloqueo durante 8 meses. Esto hecho por los buques franceses para poder presionar al gobierno mexicano y ceder sus demandas hasta la declaración de guerra. La primera intervención de Estados Unidos en México tuvo lugar el 25 de abril de 1846.
y este conflicto fue debido a las ideas expansionistas de Estados Unidos, las ideas de querer expandir el país. Todo esto comenzó con la guerra por el estado de Texas. También esto pues desencadenó varias peleas, guerras, por así decirlo, pequeñas guerritas en zonas del país por territorios que Estados Unidos quería dominar. Este conflicto tuvo ahora sí que final el 2 de febrero de 1848. La séptima intervención o el séptimo acontecimiento fue la guerra México-estadounidense, la cual se derivó de la intervención. Esta comenzó casi a la par de la intervención, debido a que pues esas ideas expansionistas de Estados Unidos afectaron a toda la república, lo cual generó que todo el país se levantaran armas también en contra de los atacantes, en este caso de Estados Unidos, que quería dominar territorio mexicano, lo cual consiguió hasta cierto punto, pero de no haberse levantado en armas y de México no haber empezado esa guerra México-estadounidense, hubiera perdido aún más territorio del que había perdido ya para entonces. La segunda intervención francesa tuvo lugar el 8 de diciembre de 1861. Esto debido a que el entonces presidente de la República, Benito Juárez, se negaba a pagar la deuda que tenía con Francia, la deuda que venía ya desde hace algunos años. Debido a esto, Francia se levantó en armas, por así decirlo, o Francia nos atacó. Francia vino pues a cobrar lo que debía el país en ese entonces. Este conflicto duró entre 5 años y medio, 5 años cacho o 6 incluso. Porque pues como les dije, inició el 8 de diciembre de 1861 y culminó el 21 de junio de 1867. Fue un conflicto bélico muy extendido, muy largo y con unas causas algo válidas, por así decirlo. Una deuda que México no había pagado desde hace mucho tiempo. La segunda intervención estadounidense fue ya después del siglo XIX, fue a inicios del siglo XX, mejor o más especificado, el 21 de abril de 1914. Pero también ha sido una de las más importantes. Esta fue en Veracruz y se registró en Veracruz en esas fechas el inicio de la segunda intervención estadounidense en México. Esta empezó con el ataque del puerto y la toma de la ciudad, que a pesar del despliegue de 100 soldados de batallón y varios voluntarios civiles, que por ejemplo un voluntario civil es alguien que está en su casa y se ofrece para ir a combatir, para ir a atacar a los invasores, pues no pudo ser liberada sino hasta el noviembre de ese mismo año. Esta intervención duró mucho menos de la anterior mencionada, que fue la segunda intervención francesa, pero no duró tanto, mejor dicho, duró poco menos que la intervención que la intervención estadounidense normal. Y pues este fue mi tema. Vamos con mi siguiente compañero. Bueno, mi otro tema es las constituciones del siglo XIX. La Constitución Federal, al igual que todos los países de América Latina, fue un documento funcional. Establecía la forma de gobierno de la nación, buscaba establecer los derechos y los límites de los individuos de ese país. Las bases teóricas que influenciaron a la Constitución de 1917 provinieron del debate constitucional del siglo XIX. La Constitución cuenta con 3 tomos. Tomo número 1. Un siglo de constitucionalismo en América Latina, que duró desde 1917 a 2017. Busca diálogo entre la historia constitucional de México con los demás países latinoamericanos. Tomo número 2. La tradición constitucional de México de 1808 a 1940.
abre debate acerca de la relación entre el constitucionalismo mexicano. Y por último, el tomo número 3 es Constitucionalismo Regional y la Constitución de 1917. Se trata de la historia de la aplicación de la Constitución de 1917 dentro del territorio. La Guerra de Reforma o la Guerra de 3 años fue un conflicto civil armado ocurrido en México de 1858 a 1861. En esta guerra se enfrentaron los liberales contra los conservadores. Los liberales estaban al mando de Santos Degollado y los conservadores por el general Miguel Miramontes. La Guerra de Reforma se inició como consecuencia de la aprobación de la Constitución de 1857, ya que esta reafirmaba algunas leyes liberales, tal como la ruptura del gobierno con la Iglesia y los militares, por lo que provocó un gran descontento en el Partido Conservador. Luego de la aprobación constitucional, la presidencia quedó a manos del liberal de la Suprema Corte, Benito Juárez. Este fue el detonante de varios conflictos armados que conformaron la Guerra de Reforma, la cual se inició con la batalla de Celaya en el estado de Guanajuato el 8 de marzo de 1858 y culminó con la batalla de Calpulalpan en el estado de México el 22 de septiembre de 1860, donde finalmente fueron derrotados los conservadores. De esta manera, el 11 de enero de 1861, los liberales entraron de manera victoriosa en la Ciudad de México. La República Restaurada es el periodo que va desde el triunfo de los liberales, encabezado por Juárez sobre la intervención y el imperio en 1867, y abarca los gobiernos de Benito Juárez de 1867 a 1872 y Sebastián Lerdo de Tejada de 1872 a 1876. La restauración republicana significó la victoria de la Reforma y el inicio del México moderno, regido bajo los postulados de la Constitución de 1857. Bueno, primero hay que saber que Benito Juárez había ganado la presidencia, pero había rumores que fue fraude electoral y eso a Porfirio Díaz no le gustó mucho. Entonces hizo el plan de la Noria, que fue llamado así porque lo hizo en su hacienda La Noria, que estaba en contra de la reelección e iba para destituir a Benito Juárez, solo que no se llevó a cabo porque le murió antes por un ataque cardíaco. Entonces como sucesor quedó Sebastián Lerdo de Tejada, y cuando acabó su mandato se quería reelegir, lo cual también Porfirio Díaz no quería porque él estaba en contra de la reelección. Entonces hizo el plan de Tuxtepec y ese sí se llevó a cabo. Entonces lo lograron quitar de la presidencia y fue él nombrado como presidente de la República en 1876. Existieron diferentes etapas en el porfiriato. La primera, que fue de 1876 a 1880. En esta etapa, Porfirio Díaz se centró en pacificar, estabilizar y fortalecer su gobierno. Para lograrlo consiguió que el Congreso le otorgara poderes extraordinarios. Además, empleó al ejército para eliminar a los caciques. Tuvieron su efecto logrando pacificar el país. Aunque este objetivo no quedó libre de polémicas, pues Porfirio Díaz no vaciló en acudir a la represión y a la violencia contra sus opositores para lograrlo. La segunda etapa, que fue de 1880 a 1884. En 1880 Porfirio Díaz había cedido el poder a Manuel González, que podría decirse que era su marioneta, porque atrás de él estaba gobernando aún Porfirio Díaz porque le daba las órdenes a él para que les mandara. Solo que por polémicas en 1884 regresó a la presidencia Porfirio Díaz. La economía fue la principal ganancia del gobierno. En esa etapa lo más resaltante fue la inversión en infraestructuras con el objeto de modernizar el país. Se promovió la creación del ferrocarril y diversas líneas telefónicas, así como el telégrafo, cambiando la comunicación a nivel nacional. En esta etapa hubieron dos huelgas muy importantes, que fueron de Río Blanco y Cananea. La tercera etapa, que fue de 1884 a 1910, que fue la última, no hubo muchas cosas importantes, más que el pueblo ya estaba muy descontento con Porfirio Díaz, y de hecho en una entrevista había dicho que él ya no se iba a reelegir para la última candidatura que iba a estar él, pero sí lo hizo y por eso se inició la Revolución Mexicana.
Durante el porfiriato las diferencias sociales se extremaron en lo económico y cultural, mientras que las clases altas tuvieron un auge económico y cultural, llegando a vivir en condiciones iguales a las que poseían las sociedades europeas debido a un afrancesamiento de la población mexicana, ya que la clase alta era más apoyada por Porfirio Díaz que las demás clases. La clase media se dedicaba a labores tales como el comercio, algunas industrias y artesanías, así como trabajaba en distintos niveles en empleos públicos, accediendo a la educación, lo que permitía un modo de vida un poco mejor que la clase baja. La economía. Al ser pacificado el país y cesar los combates en distintos sectores del territorio nacional, comenzaron a tener auge varios ramos económicos, tales como la industria, minería, el comercio, ganadería, producción artesanal, la pesca y sobre todo la producción agrícola enfocada en ciertos productos como el azúcar, el café, el enequén, el hule y otros productos que se destinaban a la exportación de materias primas. Monumentos y urbanismo. Durante el porfiriato se crearon gran parte de las obras arquitectónicas que en la actualidad adornan amplias zonas del país, en especial en la capital de la República. Ejemplo de ello son el Palacio de Bellas Artes, el cual se retrasó en su construcción por la Guerra Revolucionaria, la construcción del Palacio Legislativo, el actual Monumento de la Revolución, el Monumento a Juárez, varios arreglos al Castillo de Chapultepec, pero tal vez el monumento más significativo de Porfirio Díaz es el Ángel de la Independencia, construido para festejar el centenario de la independencia de México en 1910. Las características del porfiriato fueron que se pagó la deuda externa, la Iglesia Católica recobró su poder y con ello volvió a imponer el diezmo, los obreros eran explotados por parte de los capitalistas, recibiendo sueldos muy bajos que no cubrían sus necesidades para vivir, estuvo marcado por el egoísmo y autoritarismo con el que Porfirio Díaz realizó sus labores de gobierno, las desigualdades extremadamente marcadas entre la clase acomodada y las clases vulnerables. Se alcanzó la paz porfiriana logrando una estabilidad política y un evidente avance económico. Se crearon caminos, carreteras y líneas férreas que modernizaron el país y México se convirtió en un importante exportador de materias primas. Bueno, yo les voy a platicar sobre la Revolución Industrial, que fue un periodo que trajo dos transformaciones. La primera es la economía y la segunda es la social. Se llevó a cabo en el año 1760 al 1840. Se caracterizó por el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la producción en masa, también conocida producción en serie. Entre las principales características de la revolución industrial destaca la producción industrial a gran escala, principalmente fue en alimentos. La siguiente fue el desarrollo de nuevas industrias como la textil y por último el desarrollo del comercio a nivel mundial, debido a que hubo una gran evolución en el transporte por tierra. Bueno, mi subtema es el imperialismo inglés. El imperio inglés comprendió los dominios, colonias y protectorados y otros territorios gobernados o administrados por Reino Unido entre los siglos XVI y XX hasta el año de 1997. Comenzó con la política marítima del rey Enrique VII y este mismo rey estableció un moderno sistema marítimo mercantil en donde buscaba comercializar la lana y el algodón. El imperio inglés comenzó a tomar forma a principios del siglo XVII con el establecimiento de las 13 colonias de Norteamérica. También establecieron algunas provincias marítimas en Canadá y lograron colonizar Jamaica y Barbados, y entre otras islas del Mar Caribe. Estas dos se destacan porque su base económica para Reino Unido era la esclavitud, ya que sometían a arduos trabajos a los habitantes de estas islas, ya sea para la ganadería, para la agricultura, inclusive minería. El imperio inglés se expandió a lo largo de Norteamérica hasta lograr colonizar Nueva Ámsterdam, en lo que hoy es Nueva York. Su principal rival fue Francia, ya que los franceses también querían colonizar el norte de América. Así que hubo una guerra de 7 años entre anglo-neerlandesas.